A esta hora de la tarde les queremos contar que hay emociones chéveres, las de diciembre, la felicidad, vienen familiares del extranjero y uno, bueno, ¿cómo vamos a recibir a Margarita? No, ella hace 20 años no venía a Colombia, sus platos típicos, pero hay otra cara de la moneda. Infortunadamente no todo es felicidad en la vida de muchas familias y por eso esas emociones tienen una explicación psicológica y un tratamiento. Hoy en las tardes del sol nos preocupamos por todos aquellos que han reproducido muchas veces, por ejemplo, la canción Navidad sin ti, Esta Navidad no es mía, El hijo ausente, que aunque es una canción bastante festiva por su trasfondo, es muy llamativo y Joana Valencia está con nosotros como psicóloga precisamente para compartirnos de su conocimiento y de ese plan que debemos llevar a cabo cuando hay una persona que ya no está con nosotros. A esta hora, buena energía. Joana, gracias por estar con nosotros. Joana, buena energía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Joana, quiero que le expliquemos a nuestros televidentes de la importancia de entender que todos vivimos a diario, de hecho, pero en diciembre mucho más, pues caras diferentes de la moneda. Yo no quisiera poner el estigma de Grinch, porque hay gente que no quiere la Navidad, pero no tiene razón específica de una persona ausente. Pero hay otra gente que le perdió sentido a la Navidad. ¿Esto es normal? Bueno, lo que pasa es que nosotros los seres humanos estamos acondicionados y crecimos bajo unas costumbres que eso termina rigiendo nuestro comportamiento. Entre esas costumbres está el mes de diciembre, que tiene demasiados protocolos que hacen que las familias se reconcilien, se reúnan, que las familias hagan cosas diferentes, que planeen. Y obviamente, pues cuando falta uno en este protocolo, en estas fiestas y en todo lo que uno planea durante todo el año, obviamente eso no es tan fácil de asimilar porque nos acostumbramos a la presencia de esa persona. Más que la ausencia, sufrimos es como la ausencia de su físico y de todo lo que hacíamos con ese familiar. Entonces, pensando en todo eso, el ser humano entra en una nostalgia, entra en una tristeza profunda, entra en unos recuerdos, porque este mes trae todo eso que estimulan memorias dolorosas, además de que muchas familias les pasa que no necesitan haber perdido a alguien para llorar el 31, por ejemplo, o para el 24 estar tristes. Muchas veces, a veces también son situaciones personales que afectan y justamente en este mes que es como que hay mucha estimulación visual con las luces, la pólvora, las reuniones, que ayudan a que eso salga mucho más fácil de la persona. Nos volvemos mucho más emocionales. Exacto. Porque son fechas tan lindas y como pues todo nos muestra unión familiar y ese compartir, y entonces cuando comenzamos a extrañar al abuelito que ya no está, o a la mamá que se fue, o a los hijos que por X o Y motivo no pueden estar con nosotros en ese momento, y vienen esas emociones y troa que te termina uno llorando y desfogando todo ese sentimiento. Pero ¿cómo identificar entonces, Ingrid, Joana, si estamos pasando por un duelo sano o si estamos estancados en una fase del duelo que nos está perjudicando? Bueno, mira, un duelo normal dura entre 6 meses y un año. El duelo tiene 5 etapas que cada persona debe pasar, pero hay personas que se fijan en cada una de esas etapas. Voy a mencionarlas rápidamente. La primera etapa es la negación, entonces no puedo creer que esté muerto, o no puedo creer que no esté, o no puedo creer que esto le haya pasado, no puedo creer, ¿sí? Estamos en esa negación de la realidad. O sea, me cuesta aceptar que este familiar ya no va a estar. Luego el cerebro entra en una crisis profunda con tristeza y rabia, ¿sí? Entonces, en la crisis profunda entra en lo que no hizo, lo que le faltó, lo que no alcanzó a hacer, y yo por qué no hice esto, pero si yo hubiera, exacto, si yo hubiera ido tal vez no le hubiera pasado esto, o si yo lo hubiera llamado, si no me hubiera peleado con él, ¿sí? Después entra la rabia si fue muerte violenta, pues contra quienes lo hicieron, si fue una enfermedad, entonces no hicieron lo posible en el hospital, o con la familia, es que ustedes no lo cuidaron, ¿sí? Empieza como ese cuestionamiento mucho más fuerte, o sea, ya ahí entran es con rabia.
Luego, después de que la persona entra a esta rabia, entra en una etapa de reflexión. En la reflexión, la persona empieza como a mirar, ahí es donde empiezan a cuestionarse ya las idas al cementerio. Entonces ya como que el tiempo no le da o ya no alcanza o ya empieza a perder como sentido ir a ese lugar. No, es que ya no está ahí. Empiezo a mirar qué hago con sus pertenencias y las regalo, si las guardo. Sí, empiezo a mover la casa. Muchas personas mueven el lugar donde esta persona habitaba. Y cuando ya el cerebro entra a la reflexión, pasa a la aceptación. Entonces ya se nos fue, ya no está con nosotros. Se puede decir que ya se adaptó a la ausencia de este ser querido. Y cuando ya el cerebro acepta, ya puede estar como en una felicidad y en eso se llama, bueno, en este momento no tengo la palabra, pero es como cuando uno dice, ya me dolió, ya lo lloré, ya pasé por todo esto, ya es tiempo de que yo rehaga mi vida. O sea, entonces ahí es donde... Como una superación ya de la Exacto, etapa. empiezan como a reinvertirse, ¿sí? En muchos aspectos, empiezan a programarse de maneras diferentes. Por ejemplo, en caso cuando terminamos una relación de pareja, yo ya quiero conocer a otro o a otra. En el caso del familiar, no, esta persona pues sí, ya trascendió, ya se fue, ya no nos acompaña. Esto dura 6 meses. 6 meses. Sí, se ¿En puede todas las decir, personas dura 6 meses? Sí, es lo normal del cerebro, el cerebro hace el proceso en 6 meses. Pero se puede decir que se puede alargar a 1 año, porque pues todos no tenemos la capacidad igual de enfrentar situaciones dolorosas. Sí. Pero cuando ya pasa del año es porque nuestro cerebro se quedó fijado en alguna de esas etapas, o en una, o en 2, o en todas. Y me parece interesante que nos quedemos allí porque infortunadamente los más adultos de casa pues no tienen esa conciencia de la gestión de las emociones y esto. Y entonces te lo digo hasta por un caso muy cercano a mi familia, de gente que dijo, hace 10 años yo no sé qué es hacer un árbol porque yo perdí, desde que mi mamá murió, aquí no hay reuniones. Pasa mucho que los abuelos constituyen como ese eje sobre el que gira la familia. Entonces el 24 vamos a la casa de la abuelita, pero cuando la abuelita ya no está, entonces Pepe y Juan se van con sus esposas, los sobrinos se van para Tuluá y ya todo el mundo va generando una vida independiente y ya ese eje no está. ¿Cómo pudiéramos explicarle a la gente que la ausencia de una persona genera ese dolor, pero que es transitorio y que no se debe quedar habitando ahí, basado en lo que te digo? Hay gente que lleva 10 años, yo te digo, en mi casa, por ejemplo, específicamente mi mamá, ella perdió a la única hermana que tenía viva. Ay, yo no sé, mi mamá se va a enojar porque yo estoy contando esto. Pero bueno, a la única hermana que tenía viva. Y entonces ella dijo, no, mis navidades nunca van a ser iguales. Nunca. Y yo le digo, mamá, eso es un tema de programación, pero pues su educación, su formación, su forma de ser, pues no le va a permitir ya estar cerquita. ¿Cómo hacemos para prevenir, quizá porque todos en algún momento vamos a tener una pérdida o vamos a hacer la pérdida, que es peor? Bueno, mira, prevenirlo, en mi caso llevo 22 años en esta hermosa profesión y te puedo decir desde mi experiencia que es muy complicado que las personas tengan una prevención o que puedan lograr salir de un duelo congelado como el que tiene tu mamá, porque primero no nos educaron para curar la mente. Cuando estábamos niños y nos dolía el estómago íbamos para el médico, pero cuando nos dolía el alma, cuando estábamos tristes, nunca nos enseñaron a ir al psicólogo, nunca nos enseñaron a refugiarnos en algún lugar donde pudiéramos aflorar eso que nos estaba agobiando. Entonces, nuestra mente ya está educada de cierta forma, que es lo que tú dices, no es que sea terca, sino que ella ya tiene una estructura mental que la vida la obligó como a desarrollar para ella poder sobrevivir ante esa situación. Entonces, decirle a las personas, mire, haga esto, puede funcionar para algunas, pero para otras no. Pero hay un ejercicio que sí sirve mucho y es darle el lugar a ese ser que ya no está. ¿Cómo le damos el lugar? Con una imagen. Hay personas que retiran todo de la casa o que se olvidan de la persona. Pueden mandar a hacer un cuadro, comprar algo que lo represente, tener algo que la familia siempre diga, allí está. ¿Por qué? Símbolo de... Exacto. Porque nuestro inconsciente no tolera los vacíos. Es cierto. Y al no tolerar los vacíos, entonces nos va a obligar a llenar ese vacío de alguna forma.
Entonces, a través de más trabajo, o por ejemplo, las actuaciones ya no quiero más árbol, van a reemplazar este dolor de otras formas, Claro. lo van a aflorar de otras maneras. Entonces, obviamente, al hacer esto, el cerebro va a congelar ese dolor y va a decir, esto lo vamos a bloquear porque cuando sale hace mucho daño. Y la gente cree que no tenemos ese poder y pues todo nace en la mente, ni siquiera en el corazón. Uno dice, "Ay, me Sí. duele en el alma". Pues el alma no duele. Llegan las emociones del pensamiento. Mauro y Joa, les quiero contar una historia muy cercana a la familia de las Tardes del Sol. Una de nuestras compañeras, que esto es un agravante de lo que va a contar, porque una cosa es que, no sé, una persona haya perdido a un ser querido en marzo, en enero, en febrero, y llegue esa época de diciembre y se sienta fuerte la ausencia, pero hay una muy difícil, y es haber planeado todo el año compartir con tu ser querido en diciembre y que muera en diciembre. Eso es diferente, aunque a ver, el dolor es el mismo, digo, perder a un ser querido hoy, mañana, pero basado en la connotación, por ejemplo, es que íbamos a ir a cenar a la casa del 31 de diciembre, pero en un accidente de tránsito murió el 30 por la tarde. Ese tipo de cosas creo que impactan mucho. Nosotros tenemos una compañera a la que queremos mucho, que ha decidido contarnos un poco de su historia de vida, porque perdió a 2 seres queridos justo en esa época. Uno de ellos muy pero muy cercano, pues uno es su papá y el otro muy pero muy cercano, su hermano, con planes hechos para esta época. Y quiero que analicemos esto también. Quizá el trauma puede generar un poco más de dolor y vamos a conocer esta historia y quiero que le pongan atento cuidado, televidentes, porque no solamente Menchis decide abrirnos un poco de su corazón, sino también reflejar la historia que muchos seguramente están viviendo. La pérdida de un ser querido siempre es difícil, pero cuando ocurre en diciembre duele distinto. Es un mes de abrazos, de luces, de familia, y también es un mes donde las ausencias pesan más. Cada diciembre me recuerda que no todas las celebraciones son alegres. Cada que un año está por apagarse, vuelve esa melancolía profunda. Un 31 de diciembre enterré a mi padre. Mientras muchos celebraban el fin de año, yo lloraba el final de una vida que amé. Hoy descansa junto a mi madre. Ese día, sin darme cuenta, me convertí en huérfana emocional. Perder a un ser querido en diciembre abre un vacío particular, porque el mundo sigue celebrando, aún cuando tu corazón está roto. Años después, el dolor volvió a tocar mi puerta. Un 29 de diciembre recibí una noticia que me partió el alma. Mi hermano había sido asesinado. Ya voy para allá, hermanita. Fueron sus últimas palabras que aún retumban. Me quedé esperándolo. Lo sepultamos un 30 de diciembre. Desde entonces, diciembre dejó de ser un mes de fiestas y se convirtió en un recordatorio de lo frágil que es la vida. Hoy, después de años, vuelvo aquí para darle rostro a una tumba más entre muchas y para recordarle al mundo quién fue y qué representó. La vida los unió, la muerte los separó. Y hoy yo camino este pasillo para volver a juntarlos. Porque el amor que siento por ellos es más fuerte que cualquier distancia. Perder a alguien en diciembre no solo marca un mes, marca la vida entera. Pero también nos enseña que la memoria es la forma más profunda de seguir amando. Honro su ausencia, abrazo lo que dejaron y sigo caminando con ellos dentro de mí. Se vale sentirse triste por los demás, ¿no? Hermosa nota. Increíblemente, pues tienen que aparecer las emociones sí o sí.
Yo no sé ni siquiera por dónde empezar, porque cuando hablábamos con Menchis de esta situación, pues uno dice, no puede ser que pase en fechas muy similares, uno el 29, otro el 30, no sé si tiene una explicación, ya no lo vas a contar, pero sobre todo que pase con dos personas muy importantes de su vida. ¿Me hago entender? A veces como uno dice, no, murió un primo, pero murió mi papá, murió mi hermano, que era el más cercano a mí. Y te voy a decir algo, vos no la conoces y mucha gente de pronto no la conoce. Menchi siempre está sonriendo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa al interior de una persona que ha vivido, que ha soportado esto que acabamos de ver? Pues mira, analizando en la nota, ella hizo algo muy importante. Nosotros tenemos dos caminos, o el dolor nos hunde o nos transforma. Y ella, aunque caminó con dolor, ella hizo algo en honor a ellos, y fue esta nota. Entonces, cuando hacemos algo en honor a nuestros familiares que ya no están, de cierta manera eso nos da fuerza, nos da mucha fuerza para continuar. Y respecto a lo de mi especialidad, que es la psicogenealogía, podemos ver cómo estos seres queridos repitieron fecha de muerte, repitieron un evento traumático en la familia. Si nosotros buscamos esta información a nivel genealógico, vamos a encontrar que más arriba, o sea, en los abuelos, bisabuelos y más arriba, muy seguramente también hubo muertes en fechas similares. En fechas Uy, similares. qué fuerte. Porque eso se llama lealtad invisible. Ay, sí, con Milton. Con Milton, que está allí pendiente siempre la dirección del programa, con él aprendimos hace poquito de eso, es una lealtad que se tiene. Sí, es una lealtad invisible que Uy, todos qué tenemos frente fuerte, ¿no? a la familia, y esto hace que repitamos eventos. ¿Para qué? Siempre para un bien más grande, aunque no lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el del 30 de diciembre del 1980 y algo no fue superado, los siguientes van a mostrar la misma fecha para que todos, e incluyamos a los que ya se fueron, más los que se están yendo, y veamos las pérdidas y el dolor de una manera diferente. De ahí se explica entonces la necesidad realmente de hacer un duelo, ¿no? Exacto. Para que no se vuelvan a repetir ese tipo de acontecimientos. De hecho, yo fui muy cercano, o soy muy cercano de Carmenza, y en el momento más reciente de la pérdida de su hermano, el fiscal, pues ella estaba laborando para nosotros en tardes, obviamente, y yo sentí muy de cerca ese vacío y ese sufrimiento de ella, que fue fuertísimo, ¿no? Entonces, tú lo decías muy bien ahora, el tiempo ayuda en esa situación para poder comenzar a manejar y a gestionar, como es el término, esas emociones, ¿no? Solo el tiempo nos ayuda. Sí, algo que Tranquila. de pronto sirve mucho es reflexionar frente a lo que le gustaría a ese familiar. ¿Cómo le gustaría a ese familiar haberme visto? Eso es Y una entender muy la linda. muerte también como un momento de transformación. ¿Por qué transformación? Porque no sabemos en el interior de nuestros familiares qué estén pensando. Muchas veces pensamos que están felices en la vida, que quieren seguir viviendo, pero muchas veces inconscientemente no. Inconscientemente hay algún trauma, alguna situación que los está obligando a sentir que se quieren ir. Porque algo que aprendí dentro de mi profesión es que la muerte no se lleva a quien no se quiere ir. Entonces ellos de cierta manera se conectaron con su muerte y vieron esto como una posible solución a lo que estuvieran viviendo. Sin embargo, aceptar esa situación, digamos, esa recomendación psicológica que decías ahora, de pensar en de qué forma ellos quisieran estar viéndonos, es muy complicada al principio. Yo recuerdo con la pérdida de mi padre, que estaba muy, muy niñito yo, y alguien me decía, no llores más, que a él no le gustaría verte así. Él siempre le gustaba verte reír y se reía contigo. Y claro, yo me trasladaba a esos momentos en que realmente él era una persona muy alegre y le gustaba era estar a toda hora riéndose, y para él no existían problemas sino situaciones. Decía, no, problema no, es una situación. Y entonces yo me transporté a eso que me decían, no llores más, que a él no le gustaría verte llorar, pero gestionarlo es una cosa, decirlo es una cosa, gestionarlo ya requiere un tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, mira, también es de acuerdo al momento en que te lo dijeron. Porque yo no le puedo decir a una persona que está viendo a su familiar allí en una cajita, decirle que no llore. O sea, eso No, hay es... que transitar las emociones Exacto. a como de lugar.
De hecho, eso puede durarle a ella o a él muchos meses. Hay que dejar que llore antes. Yo he estado en velorios donde he escuchado a las personas que les dicen no lloren o les dan Valeriana o calmantes para que... Lo que hacen es dormir el cerebro. El cerebro va a quedar congelado en un dolor que no expresó. Imagínense cómo va a ser después. No, la verdad es que la recomendación es esa. Lo que pasa es que uno por el afán de pronto no llores, aquí estamos contigo, pero uno por el afán, pero Sí, con el claro. objetivo, siendo bastante objetivos, hay que dejar transitar la emoción. Mira que hay personas que, digamos que han perdido un ser querido, pero siguen con la imagen de como si él estuviera vivo, y no sé si te han tocado casos de, entonces, no, esta gorrita sería para él y esta cosita sería para ella, y entonces ella estaría acá y vamos a hacer tamales porque ella seguramente estaría comiendo tamales, y yo nunca he sabido si eso es bueno o es malo. ¿En qué sentido? En que pues estamos humanizando algo que no está en este plano, y yo no sé si esto afecta al cerebro y le está vendiendo la idea de, no, pues no se ha ido porque finalmente él se sigue poniendo el pantalón de Albeiro, ahí está el cuadro de Albeiro, esta es la canción que le gustaba a Albeiro. ¿Cómo funcionan ese tipo de cosas que no son las que acabaste de explicar? Porque acabaste de explicar de cómo quisiera que esa persona me viera, pero no, esa persona quiere que yo haga todo lo que ella hacía. Sí, mira, lo que pasa es que nuestro cerebro es perfectamente diseñado y busca recursos. Esos son recursos para enfrentar una situación que me duele, para enfrentar algo que no puedo aceptar y de cierta manera las personas lo expresan de maneras diferentes. Claro. Cuando de pronto hay que ponerle cuidado, cuando ya se pasa a la obsesión, ¿sí? Cuando ya pasamos ese umbral y ese límite de lo que es por amor y de lo que es obsesivo, entonces ya allí tenemos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un TOC, en un trastorno obsesivo-compulsivo. Y salir de allí es mucho más complicado, porque no solamente tenemos eso, sino que también vamos a sumarle el duelo que no está resuelto. Entonces, sí, es bueno que la familia permita que las personas vivan, pero siempre estén como en acompañamiento, como en orientación. Siempre tiene que haber algo que sirva para que esta persona salga de esa, ¿cómo decirlo? Para que no suene como tan, de esa fantasía que se ha creado allí para sobrevivir ante la ausencia de esa persona que ya no está. Es fuerte, es muy fuerte, y más cuando nos enfrentamos a muertes violentas, porque siempre quedamos con la sensación de que nuestro familiar no se quería ir. Lo mismo que los accidentes, como los asesinatos y los accidentes tienen una connotación diferente. Ay, qué chévere que ya hemos llegado a ese caso. Queda al pendiente, claro. Porque Claro. Sí. como lo decíamos ahora, cuando te dicen ya voy para allá y la persona nunca llegó, eso es durísimo, ¿no? Porque se genera una expectativa y una impotencia del por qué, si ya venía para acá, por qué sucedió esto, por Sí, qué es muy nunca lo complicado. recibí, por qué Ve, nunca Johanna, llegó. ¿sabes qué? También hay una concepción de la muerte basada en lo que hablabas ahorita, porque no es lo mismo que mi abuelita de 90 años, ojo con que no vaya a ser malinterpretado esto, pero no es lo mismo que mi abuelita de 90 años que ya tuvo una experiencia de vida, fallezca, uno entiende que ya el proceso de desgaste, de enfermedades que quizá padecían, uno le duele, claramente nos va a doler. A mí me dolió mi abuela y ni siquiera la conocí mucho porque sentía una deuda, pero a que una mamá pierda a su hijo de 18 años, por ejemplo, no solamente en una fecha como esta. Y eso da una connotación diferente porque llegan unos porqués. No sé si ustedes han vivido ese tipo de velorios o entierros. A mí casi no me gustan los cementerios ni las funerarias. Muy poco en toda mi vida he ido. Pero una vez fui a un entierro que no era el que estaba chismoseando. Y entonces chismoseé como, uy, hay mucha gente. Y la mamá solo preguntaba por qué. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué Esa me es la estás etapa de dejando negación. sola? ¿Por qué? Y en eso entró la hermana y entró la hermana también. ¿Por qué nos dejaste solas? ¿Por qué? Y era un pelado muy joven. Esa connotación es diferente, o sea, el cerebro sí lo procesa diferente, no por el tipo de muerte, por la edad, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque allí entra algo muy importante y es la interpretación. Todos tenemos la capacidad de interpretar situaciones. ¿Y qué va a regir la interpretación de esta situación? Las creencias que yo tengo sobre eso. Entonces, nosotros tenemos unas creencias instaladas frente a las personas que ya están mayores, ¿sí? Ya tenemos la creencia de que ellos en algún momento tienen que partir
porque tienen que descansar. Pero tenemos la creencia de que las personas jóvenes tienen una vida por delante y que tienen que lograr muchas cosas. Es ahí donde marca la diferencia de la aceptación. Claro. La creencia que está actuando en ese momento. Ingrid, situémonos dentro de 20 días, 24 de diciembre. Llegan los recuerdos de los seres queridos que ya no están y viene esa nostalgia profunda. ¿Qué prácticas simples puede hacer una familia precisamente para honrar a quienes ya no están sin caer en ese dolor paralizante? Bueno, el dolor va a estar, pero lo podemos hacer más amigable. Sirve mucho en una hoja dibujar al familiar y escribirle todo lo que siento. Ay, qué buen ejercicio. Todo lo que siento, lo que yo no pude decir, lo que no estuve de acuerdo. Ahí lo puedes enterrar, matarlo y volverlo a enterrar. Siempre les digo así a mis pacientes para que se sientan en la libertad de expresar, porque hay personas que hasta eso les cuesta escribir. Y les digo, cuando llegue el 31 de diciembre, tira esa carta a un año viejo. Entonces, ¡ay, qué duro! Sí. es duro, pero No. liberante. ¿Sabes por qué? Me lloró 2 ríos Cauca. O sea, primero lleno el río Cauca 2 veces de las lágrimas y luego sí la tiraría a un año viejo. Hay que ser muy fuerte, ¿no? Aunque mira, que la carta te da la fuerza para hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque ahí viene lo que te decía ahora, la creencia que está rigiendo ese comportamiento. ¿Para ti qué significa un año viejo cuando lo queman? Pues que ya no El vale fin, nada. el fin del año, El claro. fin del año. el fin, Entonces, claro. allí le estás dando fin a un dolor que cargaste quién sabe por cuánto tiempo. Que despedirse y soltarse no es fácil y quizás a muchas personas les puede costar tirar la carta, pero también la carta, en el momento en que yo hago el dibujo, que yo escribo, también me estoy desprendiendo. Es un ejercicio que nadie sabe qué está haciendo, pero eso es lo que está Pero es haciendo. efectivo entonces. A mí eso me Exacto. funciona, pero con una tragaja maluca, ¿no? Amores ¿Y la dibujas? pésimos. Sí, sí. Hacerle 3 pelitos nomás. Sí, y se le hace la cartica y se la meto a 3 tacos de dinamita. Ay, Mauro. Ahí sí funciona. Pero marca Acme. Pero ya, por ejemplo, el padre de uno, la mamá, un ser muy querido, es más difícil. Miren, el duelo y la persona lo que hace es que unen lo único que les queda al familiar. Por eso cuesta tanto soltar el dolor, porque el dolor es la forma en que el cerebro tiene para recordar ese ser querido. Si tú me vas a quitar lo único que tengo de mi familiar, pues yo no hago eso. Yo me niego a una terapia, me niego a procesos que tengan que ver con soltar eso. Sí, con dejarlo a un lado. Ve, yo sabes que hay otra cosa que también me inquieta dentro de este tipo de procesos. A veces, no sé si podríamos decirle mezquindad, pero hay un cierto egoísmo. Hablemos de papá y mamá. Entonces, papá y mamá perdió a su mamá el año pasado. Bueno, pongámoslo este año mejor. Mamá perdió a su mamá, pero la mamá de mi papá está viva. Y entonces llega el 24 de diciembre, vámonos para donde mi mamá. Eso es como lo normal, ¿no? Porque mi mamá está viva y pues la voy a disfrutar. Siento que falta empatía frente a, porque muchas veces es, mija, hágale para que vamos para donde mi mamá, ya se distrae, pues no sé qué. Y entonces empiezan a entregar unos argumentos que no tengo que validarlos y si yo no quiero ir, pues no voy, es que no me siento así. Y yo he escuchado conflictos de ese nivel, de vamos para donde mi mamá, su mamá no quiere ir, entonces usted va conmigo o se va a quedar aquí con ella amargado. No me pasó a mí, ¿no? Porque yo no tuve abuelos desde que nací, pero sí he escuchado ese tipo de cosas. ¿Cómo poder, siendo red de apoyo, tener un comportamiento más empático con la gente cuando ha sufrido este tipo de cosas? Bueno, usted se me está metiendo a grandes ligas, porque pues yo que soy especialista en familia, algo que le cuesta mucho a las familias es soltar la costumbre. ¿Por qué? Porque en nuestros abuelos esas costumbres garantizó que el sistema se mantuviera vivo. Entonces, si a ti te funciona un modelo de vida que logró que tú te reprodujeras y que el sistema se expandiera, sistema familiar, ¿tú renunciarías a eso? No creo. ¿Cuál sería tu función natural? Pasarle eso a los demás. Llevarlo a otra generación. Exacto. A otro plano. Entonces, es entender de pronto el comportamiento como sobrevivencia, más no como ataque. Y ya nos toca a nosotros los más jóvenes, porque realmente nuestros papás y nuestros abuelos eso va a costar un poquito más. Sí.
¿Qué pasa con nosotros? Nuestra mente ha evolucionado un poco más y a nuestra etapa y en nuestra generación, pues hay más cosas. Ahora vemos un psicólogo por YouTube, tenemos muchos recursos. Las reflexiones que montan a través de redes sociales sirven Exacto. también, pueden a uno como a Hay frenar muchos y- recursos. O sea, ya hoy en día una persona que quiera estar mal emocionalmente es porque quiere. Pero hay muchos recursos que sirven para que las personas sobrevivan a ciertos eventos, ¿sí? Entonces, para nosotros quizás nuestra mente ya llegó a una etapa donde nos permiten esa apertura, pero a nuestros familiares no. Entonces, la responsabilidad del amor, más que a nuestra familia, debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque somos los cargadores de esa conciencia, porque somos los que llevamos esa reflexión. Entonces, eso nos obliga a ser más comprensivos y desde nuestro modelo mostrarle a nuestro sistema otra forma de vivir y otra forma de ver la vida, que tampoco es tan fácil. Suena muy bonito. Es que no es fácil nada de lo que hemos hablado hoy, la verdad. Bueno, Johanna, toquemos un tema que es bien interesante y es cómo nosotros como adultos podemos acompañar a niños y adolescentes en un duelo navideño cuando ellos sienten la ausencia de una manera muy diferente a nosotros los adultos. Bueno, ahí sí tengo que hablar por edades, porque el cerebro funciona así. Un niño de 0 a 12 años no tiene la capacidad de asociar dolor con situación. Tú ves un niño que en el velorio todo el mundo está llorando y el niño está jugando, ¿sí? Porque ellos no tienen la capacidad todavía neuronal de construir esa creencia. Ellos lo que hacen es copiar el comportamiento. Entonces, si yo veo a mi papá llorando, yo me pongo triste. Si yo veo a mi tía, a mi abuela y a todos llorando, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, no hay una conexión real de la situación con las emociones del niño. Él las está grabando, porque eso sí está pasando. ¿Hasta qué edad? Hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Sí, de los 13 años en adelante el cerebro empieza a cambiar porque entramos a la preadolescencia, donde ya hay un significado entre lo bueno y lo malo y las emociones. En este cambio del cerebro, ya el niño tiene la capacidad de identificar qué le afecta y qué no, qué es de él y qué no. Que toma como propio y que deja pasar. Exacto. Entonces, muchas personas, pues son manejos, yo respeto mucho a mis colegas y a otros especialistas, pero en mi profesión y por mi experiencia, yo sí dejo que el niño vea al muerto. Yo sí llevo al niño de 0, bueno, de 0 no porque no tiene la capacidad, pero de 4 años en adelante. Yo sí le muestro a su papá o a su mamá en Es el una ataúd, realidad. porque él tiene que verlo. Si él no lo hace, el cerebro me está grabando todo lo que está pasando en ese instante. Él está viendo a la gente llorar, está viendo fotos de su papá con flores o de su mamá, está viendo todo. Entonces el cerebro está quedando con esa información inconclusa. Cuando él crezca, eso va a salir de otras formas. Mientras que él vio una realidad, cuando él ya me haga conciencia, sus recuerdos van a permitir que él entre en una conciencia de aceptación y diga, a mi papá le pasó esto y se fue y lo mataron o se murió o sí, entre en una aceptación. Entonces por eso te lo pongo en edades. Sí, ¿Cuál es el necesario. acompañamiento? De 0 a 12 años, que los padres le muestren la realidad al niño de lo que está pasando y lo hagan de una manera amorosa. Por ejemplo, yo les cuento un cuento. Digo, mira, tu papá va a llegar en una cajita y en esa cajita él no puede escuchar. Hay que hacer silencio porque está dormido, de pronto lo despertamos y vas a verlo ahí dormidito. Tú lo puedes ver cuando quieras. En eso me ha funcionado muy bien, los niños miran y después se van a jugar como si nada. Cuando pasamos al proceso del entierro, yo les digo, vamos a llevar a tu papá a un jardín donde está Dios y lo vamos a meter en la tierra para que no le caiga ni agua ni sol. Y luego le vamos a poner muchas flores encima y vas a ver cómo el amor de tu papá van a hacer que esas flores crezcan. Entonces los niños llegan súper emocionados al cementerio, todo el mundo está llorando, pero ellos están desesperados por echar tierra para que el papá no se moje ni le dé el sol y de ponerle todas las flores encima porque se va a ver bonito. Creo que hay que ser muy Entonces mira didáctico. qué le di yo a su cerebro. Le di una interpretación diferente de un momento doloroso.
y de una realidad, solamente que Exacto. fue manifestada de otra forma. Y creo que ahí el compromiso nos queda a todos, Joa, de entender primero que los más adultos tenemos una responsabilidad de gestionar nuestras emociones para no afectar las emociones de otros, también de validarlas. Yo digo, pues hay quien está muy contento en diciembre, lo miro con respeto, y si mi diferencia o la otra cara de la moneda o el revés de la camisa tiene tristeza, pues también entender la tristeza del otro, que como dijimos todo el programa, no es fácil. Joa, qué interesante esta conversación, muchas gracias por habernos acompañado, qué chévere además, buena energía, qué chévere además que Ingrid, Joana, buena energía para ti.